Abran su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 8. La epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Cuando la encuentren, por favor, digan amén para saber que ya están ahí. Y oramos todos juntos para pedir al Señor que nos guíe, que nos dirija en el estudio de su palabra. Amén y amén. Uno ya lo encontró. 2. ¿Quién da 3? 4, 5. Muy bien. Entonces, inclinen su rostro y oren conmigo, por favor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este maravilloso tiempo de alabanza que hemos tenido. Maravilloso tiempo de adoración, oh Dios, en el cual hemos cantado a tu nombre. Y Señor, eso nos llena de gozo el corazón, nos llena de esperanza el corazón. Sentimos tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor, en ese tiempo de alabanza. Y eso es de lo que se trata, de venir a este lugar para tener un encuentro personal contigo y escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, en las cantos, en el estudio de la palabra, en las oraciones, y salir de este lugar, Señor, con una nueva esperanza, con una nueva fortaleza, con una nueva paz que tú nos das a pesar de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Así es que al abrir tu palabra, sé tú quien siga guiándonos por el poder de tu Espíritu a través de ella y enseñándonos lo que quieres que aprendamos hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: muy bien, estamos en Romanos capítulo 8, hoy vamos a abarcar los versículos 14 y algunos siguientes, pero antes quisiera que recordáramos un poco de lo que Pablo les está hablando a los romanos a través de esta carta, en este capítulo en especial, y lo que nos está hablando a nosotros, porque como hemos visto este capítulo que hemos estado viendo, hemos estado hablando acerca del Espíritu, ¿verdad? Para el cristiano una de las cosas, y no la más importante, para poder vivir una vida victoriosa, una vida yendo de triunfo en triunfo, y una vida más importante que todo eso, que complazca a Dios, solamente lo podemos lograr si seguimos la dirección del Espíritu, si vamos por donde el Espíritu nos guíe. Y eso es de lo que este capítulo ha estado hablando, eso es lo que este capítulo nos ha estado enseñando a través de lo que Pablo escribió. En este capítulo hemos estado hablando acerca de no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Noten la palabra andar, es un verbo, implica acción, acción que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Andar en lo uno, andar en lo otro, depende de que nosotros pongamos en acción ese verbo. También hablamos de no fijar la atención en lo que es de la carne, sino fijar la atención en lo que es del Espíritu. Ahí está otra vez un verbo, fijar, ¿verdad? Entonces tenemos que fijar nuestra atención en las cosas que son del Espíritu, no de la carne, porque si fijamos nuestra vista en las cosas que son de la carne, tarde o temprano la carne nos va a llevar a que nos rebelemos en contra de Dios y que no sigamos las cosas del Espíritu. Hablamos de no vivir según las intenciones de la carne, sino vivir según el Espíritu. De nuevo, ahí está el verbo vivir. Tenemos que buscar vivir. No es algo que viene automáticamente, no es algo que despertamos cada mañana y nos despertamos ya andando en el Espíritu. Tenemos que buscar entrar en esa mentalidad de que hoy voy a andar en el Espíritu, voy a vivir en el Espíritu, ¿sí? Y a propósito, para poder hacer eso necesitamos al Espíritu. Entonces tenemos que buscar ser llenos del Espíritu. Vean ahí en sus Biblias, en Romanos 8, los versículos 10 y 11, la amonestación de Pablo, que dice esto: pero si Cristo está en ustedes, ahí está la condición, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús vive en ustedes, el que lo levantó de los muertos a Cristo, o el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos. Noten las condiciones. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, entonces Él dará vida a sus cuerpos mortales. Y luego noten que es por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Pero para que podamos tener vida, esta vida espiritual, el Espíritu de Dios tiene que vivir en nosotros. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, eso está fuera de nuestro alcance. Todo es por medio del Espíritu. Sigan leyendo en el versículo 12 de Romanos 8. Dice: así que, por esta razón, la consecuencia tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne,
Porque si ustedes viven, y de nuevo implica acción voluntaria de hacer algo en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte, de nuevo implica una acción que nosotros tenemos que hacer, que es de dar muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Noten cuántas cosas ahí el Espíritu de Dios está dispuesto a darnos. Noten cuántas cosas ahí tenemos por el poder del Espíritu de Dios. Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer. Tenemos que estar dispuestos a hacer. Tenemos que conscientemente decidir que lo vamos a hacer según el Espíritu nos guíe. Ahora noten en el siguiente versículo, Pablo hace una afirmación aquí. No está presentando una teoría. No está hablando de que quizás, está afirmando, algo muy importante, el versículo 14. Noten lo que dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esto no quiere decir que el individuo primero tiene que dejar que el Espíritu de Dios lo guíe para ser hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios no puede estar en nadie antes de ser hijo de Dios. Lo que está diciendo aquí es que los que son verdaderamente hijos de Dios tienen el privilegio de poder ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces los que somos hijos de Dios tenemos ese privilegio que se nos otorga por el hecho de ser hechos hijos de Dios, de que el Espíritu nos guíe y nos dirija y nos lleve a donde quiere que vayamos y nos ponga obstáculos para que no vayamos a donde queremos ir y no entrar por puertas que Él no quiere que entre, pero como vamos a ver más adelante, Él no nos va a forzar a hacerlo. Ahora, ya hemos determinado que cuando uno cree el mensaje del Evangelio, el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. Amén. Entonces quiere decir que todas las personas que están aquí con nosotros hoy, que han creído el mensaje del Evangelio, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, por el hecho de haber hecho eso, el Espíritu de Dios ha venido a morar en cada uno de nosotros. Ahora, esto no quiere decir que el Espíritu de Dios nos ha venido a poseer. El Espíritu de Dios no nos ha venido a poseer. Tenemos la idea de cuando alguien es poseído por un demonio, el demonio lo hace o la hace hacer cosas que él o ella no quiere hacer. ¿Sí? El Espíritu de Dios no viene y nos posee, ¿verdad? No viene y nos posee, no entra en nosotros y ahora sí van a hacer todo lo que yo quiera, sino que mora en nosotros. Ha hecho de nosotros su habitación, reside en nosotros. Se mueve con nosotros. Piensen en esto, donde quiera que nosotros vamos, el Espíritu Santo de Dios va con nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, el Espíritu de Dios lo ve. Todo lo que nosotros pensamos, el Espíritu de Dios lo sabe. Esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Para andar con más cuidado, para tener miedo, porque si no... No, esto es necesario que lo sepamos, porque si lo sabemos, entonces vamos a hacer uso del poder que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar para vivir para, con y en Dios. El Señor les dice a sus discípulos, entre los cuales nosotros estamos, que será por medio de el Espíritu que vamos a recibir instrucción y dirección. Es por medio del Espíritu que vamos a recibir dirección, que vamos a recibir instrucción. ¿Sí? Yo solamente soy el pastor, maestro, pero el que les va a enseñar la verdad de lo que estamos hablando aquí hoy va a ser el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo está en ustedes. ¿Sí? Si es que el Espíritu Santo está en ustedes. Porque si somos hijos de Dios, entonces, ¿qué dice? Vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. De nuevo, el Señor les dice a sus discípulos, de nuevo entre los cuales estamos nosotros, que será por medio de su Espíritu que recibiremos instrucción y dirección. Noten lo que les dice en Juan, capítulo 16, Juan capítulo 16 en el versículo 13. Ya está ahí. Juan capítulo dice, el hermano está siendo dirigido por el Espíritu, está pensando, se está adelantando. Muy bien, gloria a Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, noten lo que dice, Él
los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es el que les va a enseñar? ¿Quién es el que los va a dirigir? ¿Quién es el que los va a guiar? El Espíritu. El Espíritu. Jesucristo, una vez que tomó cuerpo humano, permaneció en cuerpo humano y permanecerá en cuerpo humano hasta la eternidad. Pero por eso les dijo a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos, sino que les iba a enviar al Consolador, les iba a enviar a su Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu, entonces el Señor puede estar en todos y cada uno de nosotros y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Es Dios. Entonces, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar únicamente a lo que es verdad. Nos va a señalar lo que es falso, pero nos va a guiar a que nos acerquemos, a que vayamos a lo que es verdad. Porque de nuevo, no habla por su propia cuenta. Habla lo que oye en el cielo y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y vemos prueba de esto en las Escrituras. Vemos prueba de esto en las Escrituras. ¿Se acuerdan de aquel centurión que estaba orando en su casa y que estaba pidiendo que alguien le fuera a explicar el Evangelio? Cornelio, ¿se acuerdan de aquel camarada? ¿Y se acuerdan de Pedro, sí, que estaba en la azotea y que bajó una sábana con reptiles y cuadrúpedos y todo tipo de animales impuros, ¿sí? Y el Espíritu le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué hace Pedro? No, lejos esté de mí, en mi boca nunca ha entrado nada inmundo. ¿Qué? Vuelve otra vez la sábana. Pedro, mata y come. No, lejos esté de mí, etcétera, etcétera. ¿Saben qué me dice eso? Que el Espíritu de Dios puede estarle diciendo algo a alguien que es su hijo, y el hijo lo puede ignorar completamente. El hijo lo puede ignorar completamente. Mantengan eso en mente, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios a menudo nos habla, nos dice, nos recuerda las cosas que tenemos que hacer, nos habla de la verdad. Pero nosotros decidimos que no vamos a seguir la dirección y la guía del Espíritu Santo. Nosotros decidimos que nosotros sabemos mejor, nuestra experiencia es más amplia, nosotros conocemos mejor la situación y decidimos que nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿sí? Pero en Hechos, capítulo 10, los versículos 19 y 20, mientras Pedro estaba meditando en esto, en Hechos capítulo 10, 19, mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Así que baja a verlos, y luego le dice: no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, después de haberse negado a comer, ¿verdad? Y en su mente con justa razón, porque todo lo que tenía delante era inmundo, y los judíos no comían cosas inmundas, ¿sí? Entonces resistió al Espíritu Santo en cuanto a qué comer. Pero esta era una visión para enseñarle a Pedro que lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que hiciera era lo que Pedro tenía que hacer. Y ahora le dice, por eso le dice en el versículo 20, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Sí, yo los he enviado. De nuevo, el Espíritu Santo nos puede estar dirigiendo en cierto camino. El Espíritu Santo nos puede estar guiando a hacer ciertas cosas. Pero ¿saben quién tiene la última decisión? Nosotros. Porque no fuimos poseídos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos habla, a veces con una voz muy tranquila, muy calladita, nos dice lo que quiere que hagamos, y nosotros decidimos si lo hacemos o no. Ahora, el hecho de que los hijos de Dios sean dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios no quiere decir que se someterán a esa dirección. ¿Quién dice amén? Porque todos lo hemos hecho, ¿no es cierto? Claramente el Espíritu de Dios nos está diciendo que hagamos algo de tal forma, en cierto tiempo, pero no nos parece a nosotros que eso sea lo correcto, no nos parece que eso sea lo que deberíamos hacer. Y la mayoría de las veces por las que no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice es por esta razón: porque no es justo. Porque no es justo que a mí me pidas que haga esto mientras a otros no les pides lo mismo. No es justo que me sometas a esta situación cuando hay otros peores que yo. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a mí mismo.
que no les estás exigiendo lo mismo. ¿Sí? No les está. Entonces, el Espíritu puede y de hecho nos guía, pero eso no quiere decir que nos vamos a someter a esa dirección. Y de nuevo, el Espíritu Santo puede y nos guía a toda verdad, pero no nos obliga a aceptar y a actuar de acuerdo con esa verdad. ¿Se dan cuenta de eso? No nos obliga a actuar y aceptar esa verdad. Nosotros tenemos la habilidad para ponernos al tú por tú con el Espíritu. ¿Sí? Y a menudo, se los digo como pastor, predicador, amigo, hermano, etcétera. A menudo estamos escuchando que se está diciendo algo y el Espíritu de Dios nos está diciendo, ¿oíste? Presta atención. Creo que eso aplica a lo que estás pasando ahorita. Pero de alguna manera nos convencemos de que no, esa no es mi situación, eso no es por lo que estoy pasando yo, eso no es igual a al problema que yo tengo. Entonces no puede aplicarse eso a mí. Entonces el Espíritu puede y de hecho nos guía a toda verdad, pero no nos obliga a aceptar y actuar de acuerdo con esa verdad. Hay un dicho en inglés que dice, you can lead a horse to water, but you can't make him drink. Que en español quiere decir, puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. Si el caballo no quiere beber, ahí se va a quedar parado en medio de agua cristalina, fresca, limpia, que le va a ayudar, que va a ser para su bien. ¿Y el caballo qué va a hacer? Para nada. A veces nos portamos como caballos, ¿verdad? A veces nos lleva, el Espíritu Santo nos quiere llevar a aquello que es lo mejor para nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a fortalecer, que nos va a limpiar. Nosotros no quiero. Pero se te ve en la cara de sed, sí, pero esa agua no quiero. Prefiero ir a tomar del agua sucia, pestosa, amargada que tengo dentro de mi corazón, que tomar del agua pura, cristalina y refrescante que tú me estás ofreciendo. Entonces puedes llevar a un caballo al agua, pero no lo puedes obligar a beber. Y básicamente lo que esto significa es esto, que puedes hacer todo lo que esté a tu alcance para ayudar a alguien, pero no puedes obligarlo a aceptar tu ayuda. Sin importar cuánto estés convencido de que lo que le estás sugiriendo lo va a ayudar. Y el Espíritu de Dios así es también. El Espíritu de Dios nos quiere llevar a donde vamos a encontrar la ayuda que necesitamos, al nivel que la necesitamos, en la forma en la que necesitamos. Pero como no va de acuerdo con lo que nosotros creemos que necesitamos, no nos aprovechamos de ella. ¿Y quién sabe mejor lo que nos va a servir y lo que nos va a ayudar que nosotros? ¿No es Dios? ¿Y no es a través de su Espíritu que nosotros interactuamos con Él? Y no es el Espíritu, como dice el Señor Jesucristo, el que trae a nuestra memoria sus enseñanzas y nos dirige a la verdad que Él nos ha dejado escrita en su palabra. ¿Sí? El Espíritu Santo le dijo a Pedro exactamente lo que iba a pasar y a dónde tenía que ir. Pero Pedro, así como se rehusó a comer de los animales inmundos, pudo haber dicho, no. Yo nunca he pisado el piso de una casa de un gentil, de un no judío, y no lo voy a comenzar a hacer ahora. Y a veces podemos ser así como cristianos. No, yo nunca he hecho eso. No, yo nunca he visto eso. No, yo nunca he escuchado eso. No, yo nunca. Así es que no voy a comenzar ahora. Y a veces estamos diciéndole que no al mismo Espíritu Santo de Dios simplemente porque Él no está de acuerdo con nosotros, cuando nunca debemos de esperar que Él esté de acuerdo con nosotros, debemos de esforzarnos por nosotros estar de acuerdo con Él. ¿Sí? Y ahí es donde entra la voluntad y ahí es donde entran las acciones que nosotros tenemos que tomar para que eso se lleve a cabo. Es importante darnos cuenta de que el Espíritu Santo de Dios no toma control de los creyentes y los obliga a someterse, pero sí les da dirección en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo. Pero de nuevo, el creyente decide si se va a someter o no. Pastor, pero qué gran responsabilidad tengo. Pastor, pero yo creía, pastor. Ajá, así es. Porque tenemos la idea de que todo lo que tiene que ver con el Espíritu tiene que ser una experiencia
Sí, mística. Tiene que ser una experiencia en la que Él me mueve, Él me levanta, Él me transporta, Él me baja, Y no. El Espíritu nos lleva a la verdad. ¿Qué dijo Jesús que era la verdad? La palabra. Y luego nosotros decidimos si vamos a seguir esa verdad o no. ¿Sí? Vamos a decidir si vamos a seguir esa verdad o no. Entonces debemos darnos cuenta de nuevo que el Espíritu de Dios no toma el control de los creyentes y los obliga a someterse. Les da dirección, los guía, les dice a través de la palabra lo que deben y no deben hacer y cómo hacerlo. Pero el creyente decide si se va a someter o no. Pero, habiendo dicho todo eso, quiero decirles una verdad y darles un consejo de pastor, amigo, hermano. Y este consejo es que al único poder que el Hijo de Dios debe someterse es al poder del Espíritu Santo. Es al único poder. Ni al poder de nuestra propia voluntad debemos someternos. Sin antes no haber pasado en oración y en la palabra el pensamiento que tenemos delante de Dios para que Él confirme si es lo que debemos hacer o no. Si es lo que debemos hacer o no. Entonces, el único poder al que el Hijo de Dios debe someterse es al poder del Espíritu Santo. Y de nuevo, la carne no debe dominarnos, ni puede dominarnos si no le damos cabida, porque el Espíritu Santo nos da el poder para poder resistir la tentación. Y esto es de lo que por eso Pablo se está tomando tanto tiempo y está explicando tan extensivamente lo que es andar, vivir, buscar, etcétera, etcétera, las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Y quería que entendieran los romanos y quiere que entendamos nosotros que lo mejor que podemos hacer es someternos al Espíritu Santo de Dios. Noten lo que les dice en el versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Note que dice que los esclavicen nuevamente. Han quedado libres, pero pueden ser esclavizados nuevamente. ¿Por qué pueden ser esclavizados nuevamente? ¿Porque el espíritu no tiene el poder para mantenerlos libres? Porque nosotros mismos vamos y nos volvemos a meter de donde el Señor nos sacó. Nosotros mismos volvemos a practicar las costumbres que el Señor ha tratado de muchas maneras de quitar de nuestras vidas. La amargura que hay en nuestro corazón, la falta de perdón que hay en nuestro corazón, la falta de misericordia, la falta de gracia. Me atrevo a decir lo santurrón que a veces podemos ser en el corazón y que nos lleva a juzgar a todo mundo menos a nosotros mismos. ¿Sí? Nos lleva a criticar a todo mundo y todo lo que todo mundo hace menos lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces podemos ser esclavizados nuevamente. Entonces, de nuevo, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu, noten, de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Mis hermanos, nosotros no podemos ser hijos de Dios excepto por adopción. El único, 100% verdadero hijo de Dios es Jesucristo. ¿Sí? Porque Él fue engendrado por Dios. Él es el hijo unigénito de Dios. Todos nosotros hemos sido adoptados. Pero en cierta forma, si ustedes piensan bien, cuán afortunados somos y cuánto nos ha amado Dios para adoptarnos a su familia. Yo tengo mucho respeto por las personas que adoptan hijos y los crían y les dan todo lo que necesitan y les dan casa, les dan comida, les dan educación. ¿Saben por qué? Porque ellos no son sus hijos. Ellos los escogieron para adoptarlos. Los escogieron para cuidar de ellos. Los escogieron para darles suplir todas sus necesidades sin ser sus hijos. Yo tengo mucho respeto por esas personas. Tengo mucho respeto por mi propio padre, porque eso fue lo que hizo él. Él conoció a mi mamá cuando ella ya tenía un par de aretes, ¿verdad? Uno de 3 años y uno de 5. Y aún así le pidió que se casara con él. Me acuerdo que nos llevaban a sus citas, a mí y a mi hermano. Nos llevaban allá en Mexicali por la avenida Reforma a un lugar que se llamaba el Blancanieves. Y el novio de mi mamá, después mi papá,
entraba al Blancanieves y nos compraba hot dogs y nos compraba papitas. Me encantaban las papitas porque eran de esas que están así como chuequitas. Y luego con ketchup. Ay, calle boca para el lengua, ¿verdad? Alguien vaya al McDonald's y tráeme unas papitas grandes, por favor, con mucho ketchup. Y nos llevaban a sus citas. Y cuando finalmente le pidió que se casara, mi mamá le dijo, pues me caso, pero mis hijos van a ir conmigo. Y él dijo, vénganse. Y nos crió y nos dio todo lo que necesitamos siempre suplió todas nuestras necesidades. Nunca se quejó de que para qué y esto y aquello. Sí, siempre nos dio todo lo que necesitamos, no todo lo que quisimos, pero sí todo lo que necesitábamos. Tuvieron ellos 2 hijos después y nunca nos vio diferente a esos 2 hijos. Nunca nos vio diferente a esos 2 hijos. A él lo llamábamos papá, a sus hermanos los llamábamos tíos y tías, a su mamá la llamábamos abuelita, porque era todo lo que nosotros conocíamos. Entonces, un gran respeto por los que adoptan. Ahora, chequen esto, Él nos adoptó a nosotros sin saber cómo íbamos a crecer y qué íbamos a hacer, ¿no es cierto? Pero decidió, ok, la quiero lo suficientemente a ella como para lidiar con estos, cuando tenga que lidiar con ellos, ¿verdad? Él no sabía cómo íbamos a resultar. Los dolores de cabeza que le íbamos a dar, las rebeldías que iba a tener que sufrir, a veces hasta los desprecios a lo que Él nos decía que hiciéramos porque no queríamos someternos. Él no sabía todo eso. Entonces se hace más fácil adoptar a alguien, ¿verdad? Pero cuando se sabe, ¿cómo va a salir el hijo? Cuando se sabe todos los tropiezos que va a tener, todas las caídas que va a dar, todas las rebeldías que va a mostrar. Digo, nosotros nunca quisimos devolver a nuestros hijos, o si alguno que sí quería devolverlo después de... Dios sabía lo que íbamos a hacer todos y cada uno de nosotros, aún como sus hijos. Y aún así decidió adoptarnos. Aún así decidió cuidar de nosotros y decide cada día cuidar de nosotros. Aún así no se da por vencido con nosotros y sigue dirigiéndonos, guiándonos con lazos de amor a que cumplamos su voluntad y sigamos las cosas del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y si seguimos la dirección del Espíritu Santo nos irá bien, mejor de si seguimos a la carne. Entonces les dice, han recibido el Espíritu, que no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Por el Espíritu que hemos recibido de parte de Dios, no debemos entonces temer a la carne, no debemos entonces temer al pecado, podemos confrontarlos y derrotarlos. No tenemos por qué someternos a ellos. Y no podemos usar la excusa de que las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago y las que sí quiero hacer, esas no las hago. Ya vimos todo ese pasaje, si se lo perdieron, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en YouTube, lo pueden volver a escuchar. ¿Sí? Esa no es excusa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y cuando no hacemos lo correcto, no es porque no nos guía lo correcto, no es porque no nos guía la verdad, es porque nos rehusamos a hacerlo. Es porque nos rehusamos a hacerlo. Entonces podemos confrontar a la carne, podemos confrontar al pecado, podemos derrotarlo. No tenemos por qué someternos a ellos. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 4, comenzando con el versículo 4. Dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y sujeto a la ley. Versículo 5, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones ¿a quién? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes
lo privilegiado que somos como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nosotros? Y porque somos hijos por adopción y el Espíritu Santo se nos ha dado y el Espíritu de su Hijo clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Él es el que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Y yo creo que una de las más grandes bendiciones que recibimos cuando ponemos nuestra fe y esperanza en Jesucristo es que somos hechos hijos adoptivos de Dios. Somos adoptados a la mejor familia del universo, a la familia de Dios, a la familia del Dios Altísimo, del Creador de cielos y tierra, el que es justo, perfecto, santo y bueno, lleno de amor, gracia y misericordia. A esa familia somos adoptados. ¿Por qué? Porque creemos en Él, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. En Juan capítulo 1 y el versículo 12, un versículo que sin duda todos conocen, dice: pero a todos los que recibieron la palabra, el verbo, Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, que quiere decir dominio, poder o facultad, de ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que sin recibirlo, sin creer en su nombre, no se puede ser hijo de Dios. ¿Sí escucharon eso? Hay mucha gente que se enoja cuando se dice eso. Pero no lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios lo dice, que a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que para poder decirnos hijos de Dios, tenemos que haber creído en Jesús primero. Para recibir el Espíritu Santo de Dios, tenemos que haberlo recibido a Él primero. Y una vez cuando recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu y el Espíritu nos da ese espíritu de adopción. En Efesios 4, Efesios 1, versículos 4 al 6. Efesios 1, versículos 4 al 6 dice: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Deténganse ahí. Miren, mis hermanos, en Él Dios nos escogió. Esto nos va a servir, mantengan esto en mente, porque esto nos va a servir cuando lleguemos al capítulo en donde vamos a estudiar acerca de la elección, ¿sí? Pero vayan poniendo su fundamento con los versículos que vamos a leer ahorita. Entonces, en Él, en Jesús, lo que quiere decir que primero tenemos que venir a Jesús. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, versículo 5, nos predestinó, otra palabra que vamos a estudiar bastante en los capítulos que vienen, para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos como en el amado. Es en Cristo, mis hermanos. Nunca vamos a cansarnos de decirlo, es en Cristo. Fuera de Él no hay nada, fuera de Él no tenemos ningún derecho, fuera de Él no tenemos ningún privilegio, fuera de Él no tenemos ninguna bendición espiritual. Todo es en Cristo, por Cristo, para Cristo. ¿Sí? Y Él nos eligió en Él. Pero para estar en Él tenemos primero que creer en Él, aceptarlo a Él. Y una vez que lo aceptamos, el Espíritu Santo nos es dado, ¿sí? Y entonces somos elegidos por Dios para ser transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. En primera de Juan capítulo 3, los versículos 1 al 3, noten lo que dice ahí. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Presten atención a todos estos versículos que estamos leyendo aquí acerca de que somos hijos de Dios. Porque cada vez que leemos uno, yo no sé ustedes, pero a mí mi corazón como que se arraiga más en ese hecho. Lo creo de todo corazón y llena de paz mi corazón y llena de alivio mi corazón y me llena de gratitud hacia Dios, porque sin merecerlo, conociéndome, sabiendo todo lo que iba a hacer, de todas maneras me adoptó como su hijo. ¿Sí? Y lo que encuentro hermoso y reconfortante aquí en estos pasajes que estamos leyendo es que podemos dirigirnos al Padre de la misma manera en la que Jesús se dirigió al Padre. Podemos decirle Abba Padre. Abba Padre. Abba es un término de cariño. ¿Sí? Los judíos no se referían a Dios como papá o como daddy. ¿Sí? Los judíos eran Padre, el Padre. Es el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay mucha reverencia que debemos de tenerla. Pero por medio del Espíritu podemos decir papá, papi. Daddy. A mí no me gusta papi ni papito, pero papá. O inclusive mi papá no le gustaba, pero nunca le han dicho a su papá, ¡apá! Mi papá siempre me dice, no soy apá, soy papá. Pero apá es así como, apá. Se dan cuenta que aunque le hablemos de usted al papá, de todas maneras, apá. Y usted, ¿verdad? Yo nunca les he hablado de usted a mis padres, yo siempre les he hablado de tú. Esa fue la forma en la que me criaron y esa es la confianza que me dieron. A Dios yo le hablo de tú, porque a través del Espíritu y por su gracia tengo acceso a Él cuando yo quiera, porque es mi papá. Sí, es mi papá. Entonces podemos dirigirnos a Dios, el Padre, de la misma manera que Jesús se dirigió al Padre. ¿Se acuerdan en el huerto de Getsemaní? En Marcos, ¿se acuerdan cuando están en el huerto de Getsemaní? Jesús decía, Abba, Padre. Papá, mírame cómo estoy. Papá, pon atención a lo que me está pasando. Papá, ¿qué no ves? ¿Qué no te das cuenta? Y nosotros por el Espíritu Santo podemos dirigirnos a Dios de esa manera. Digo, es fácil para nosotros ver a Jesús relacionándose con el Padre en esa confianza, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios. Pero si nosotros tenemos el Espíritu, también somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. ¿Sí? Podemos pensar que no somos dignos de hacerlo nosotros, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que no se sienten como que son dignos de acercarse de esa manera a Dios. Y si vamos a decir la verdad, no lo somos. Pero en Cristo Él nos ve completamente diferente. En Cristo las puertas son abiertas. En Cristo Él nos recibe. En Cristo Él no nos echa afuera. Es en Cristo. Entonces debemos recordar que estamos en Cristo. Y en Cristo tenemos el privilegio de relacionarnos con el Padre de la misma manera íntima y cercana que se relacionó Jesús con Él. Y es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que siembra en nosotros ese sentido de intimidad con nuestro Padre Celestial y que acaba con todo lo que nos esclavizaba a la ley del pecado y a la muerte. Y es en ese espíritu de hijo con Padre que Él echa fuera todo temor. ¿Sí? Porque la palabra nos dice que el amor echa fuera todo temor. Ay, y si eso es el amor de Dios, cuando estamos en el amor de Dios no debemos tener temor a nadie. El hecho de que nos podamos acercar a Dios de una manera tan íntima y familiar debería de confirmar en nuestros corazones la realidad de que Él está dispuesto a recibirnos y tratarnos como hijos siempre que buscamos acercarnos a Él. Sí, muchas personas han tenido una relación muy negativa con sus padres terrenales. Sí, los padres terrenales no los dejaban que se acercaban, nunca tenían una palabra cariñosa, nunca tenían un abrazo, nunca recibían a sus hijos y sus hijas de tal manera que las hijas y los hijos
supieran que los amaban, aunque estoy seguro que sí los amaban, ¿verdad? Porque tenían techo sobre su cabeza, ropa sobre su espalda, comida en la mesa, y si eso no les comprueba que les amo, entonces pues, ¿qué más quieren que haga? ¿Que les dé un riñón o qué? Pero mis hermanos, Dios no es así. Con Dios podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia, porque no son como nuestro Padre terrenal, es nuestro Padre celestial, y en Cristo somos aceptos a Él y podemos acercarnos con confianza. Entonces, el hecho de que nos podamos acercar de una manera tan íntima y familiar debe confirmar en nuestros corazones la realidad de que Él está dispuesto a recibirnos y tratarnos como hijos, aun cuando fallamos. Aun cuando fallamos, porque aun cuando fallamos no dejamos de ser sus hijos. Nos tendrá que arrimar tierrita cuando fallamos, pero no dejamos de ser sus hijos. Mi papá nos arrimó tierrita muchas veces cuando estábamos chavalillos y nos portábamos mal, pero nunca dejó de tratarnos como sus hijos. Nunca. Sí, yo amo tanto a mi jefe, porque nunca dejó de vernos como sus hijos. Siempre estuvo ahí, con toda y la mano dura que usó para con nosotros. Ahora reconozco que no fue para tanto lo que hizo conmigo por todo lo malo que hice. Necesitaba haber hecho más. Porque si así con todo lo que hizo, de todas maneras me metí en todas las mensadas y cosas que me metí, imagínense si no hubiera tenido esa mano dura. ¿Sí? Y no, si son psicólogos no me van a querer psicoanalizar y tiene resentimiento con su papá, porque no tengo ningún resentimiento. Es más, confío en que en sus últimos suspiros Él se arrepintió delante de Dios y puede ser que lo encuentre en el cielo. No lo sé, no lo puedo decir dogmáticamente, pero confío en que si lo hizo lo voy a volver a ver en el cielo. Y le di las gracias aquí en la tierra por haber sido tan duro como fue conmigo. Pero quiero encontrarlo en el cielo para decirle, ya ves, si era cierto, aquí estamos, ¿verdad? Y luego noten el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, que nos ha dado el Espíritu de adopción, es el mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo nos da ese testimonio? ¿Cómo nos da ese testimonio? Y aquí es en donde entra otra vez esa idea de que todo lo que experimentamos con Dios tiene que ser algo místico, tiene que ser algo misterioso, tiene que ser algo que nos eleve y que nos ayude a movernos de un lado para otro sin tener que tocar la tierra. Sí, tiene que ser una experiencia espiritual de alguna manera. Y si no es esa experiencia, no, ¿saben cómo nos da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Saben cómo es? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Por eso les dije, presten atención a todos los versículos que estamos leyendo ahorita acerca de que somos hijos adoptivos de Dios, acerca de que a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad. Todos esos versículos, cuando los leemos, afirman el hecho de que somos hijos de Dios. Entonces no se trata de algo místico, sueños y visiones, que todo eso tiene su lugar, no me malentiendan. Pero lo más seguro, la forma más segura de que Dios, el Espíritu Santo, nos da esas experiencias de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es por medio de la palabra. En el Salmo 38 se nos dice, 138, perdón, creo 138, sí, se nos dice que la palabra de Dios está por encima de todo. De cualquier experiencia que podamos haber tenido, de cualquier experiencia mística o espiritual que podamos haber tenido, la palabra de Dios está por encima de todo ello. Por eso todo debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, por medio de todos los versículos que ya hemos leído en este estudio, el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de que somos hijos de Dios. Escuché muchos amenes cuando hablábamos de ser hijos de Dios. Sí, escuché muchos amenes, lo que quiere decir que en ese momento algo dentro de ustedes les dijo, ese eres tú, esa eres tú. Y pudieron decir con toda confianza y sin temor, amén. ¿Sí?
El Espíritu Santo entonces hoy les ha vuelto a dar testimonio de que son hijos e hijas de Dios. Y si no recibieron ese testimonio, lo primero que tienen que hacer es doblar la rodilla delante del Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, aceptarlo como su Señor y Salvador, y en el momento recibirán el Espíritu Santo y recibirán el Espíritu de adopción. Pero ser hijos implica algo, noten el versículo 17. Y si somos hijos, somos también, ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, eso sí es que como me, ¿verdad? Son herederos y coherederos, amén. Si es que mucha gente se acelera, ¿verdad? Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, amén. Espérense, todavía no digan amén. Después de la segunda parte se dice amén. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy callados los amenes. ¿Verdad? Vamos a intentarlo otra vez, ¿sí? ¿Está viva la iglesia hoy? ¿Está bien? Ok. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, ¿se acuerdan lo que dijo Job cuando estaba pasando por todo lo que estaba? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y las calamidades no? Vamos a creer en Él y caminar con Él mientras todo esté saliendo como nosotros queremos, pero en cuanto algo no salga, entonces, ya ves, no que me amas, no que quieres lo mejor, etcétera, etcétera. No. Otro de los privilegios de ser hechos hijos de Dios es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que es de Dios, primeramente es de Cristo. Y todo lo que es de Cristo, pues, por ser nosotros coherederos con Él, es que nuestro también. Entonces, todo lo que Cristo heredó ya, el cielo, el trono, la gloria, el poder, la adoración, la alabanza, todo eso, ¿sí? Un día va a venir y va a tomar posesión de la tierra. ¿Y saben a quién se la va a dar por 1000 años? A la iglesia. A nosotros. Y nosotros vamos a juzgar ángeles, dice Pablo en Corintios. ¿Sí? Hasta que el día llegue, después de la última batalla, en la que el Señor va a recoger cielo y tierra y nos va a llevar a la nueva Jerusalén, y allá vamos a estar para toda la eternidad. ¿Sí? Entonces todo lo que es de Dios es de Cristo, y todo lo que es de Cristo, por ser nosotros herederos con Cristo, es nuestro también. Pero antes de participar de la herencia, debemos de participar de los sufrimientos también. ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo en que vivir en esta tierra trae muchos sufrimientos a veces? Trae aflicciones, necesidades, carencias. Así como trae bendiciones y trae felicidad y trae buenas cosas, también trae cosas que no son tan agradables, ¿no es cierto? Pero esto no es todo lo que vamos a heredar. Lo que vamos a heredar está más adelante todavía. Entonces, antes de participar de la herencia, debemos participar de los sufrimientos también. Warren Wiersbe lo puso así en el pasaje que estuvimos leyendo esta jueves pasado. Primero la cruz y luego la corona. Primero el sufrimiento y después la gloria. ¿Y quién fue el que nos dejó el mejor ejemplo de esto? Jesús. Dejó su trono en el cielo para venir a vivir como uno de nosotros. ¿Han pensado en eso? Siendo Dios, sin tener que lidiar con nada de las cosas que nosotros como seres humanos lidiamos, decidió dejar su trono en el cielo y venir a ser como uno de nosotros, a nacer como nacemos. ¿Han visto a un niño nacer? A nacer como uno de nosotros nace, ¿sí? A ensuciarse la zapeta, ¿sí? A crecer siendo susceptible a todas nuestras enfermedades, a crecer siendo susceptible a todos nuestros sufrimientos,
a crecer siendo despreciado por los de su propia casa, ¿sí? A crecer siendo acusado de que era un bastardo, porque la gente sabía que José no era su padre. ¿Se imaginan lo que le decían de su mamá? ¿Se imaginan todas las cosas que siendo Dios no hubiera tenido que haber sufrido, pero por venir a salvarnos a nosotros, las sufrió voluntariamente? Para que por medio de Él pudiéramos recibir el Espíritu de adopción por el Padre. Y tenemos la osadía a veces de dudar de su amor, de dudar de que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, de dudar que Él tiene en mente buenas cosas y no malas. Somos así de necios. Entonces el sufrimiento viene antes de recibir la gloria. Primero es la cruz y luego la corona. Primero el sufrimiento y después la gloria. Estamos en un mundo caído, mis hermanos. Los que hemos vivido aquí bastante tiempo sabemos los sufrimientos y qué tipo de sufrimientos hemos tenido que pasar. Los que todavía no tienen tanta experiencia como nosotros van a pasar sus propias experiencias y sus propios sufrimientos y sus propias aflicciones. No es si van a pasar por ellas, es cuándo van a pasar por ellas. Pero esta es la fórmula de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció en el principio. No fue porque Dios así lo quería, fue porque el hombre desobedeció en el principio. Pablo les dice a los colosenses en Colosenses 3, los versículos 2 y 4, les dice: pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces, noten, también ustedes serán manifestados con Él, ¿dónde? En gloria. Sí, estamos pasando por la cruz ahorita, pero vamos a recibir la gloria. Sí, estamos pasando por aflicción ahorita, pero recibiremos la corona. A Timoteo, Pablo le escribe en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. ¿Sí? Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Se fijan? En Primera de Pedro, Pedro escribe esto. Primera de Pedro escribe esto. Primera de Pedro capítulo 4, los versículos 12 al 13. Pedro escribe: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Mi hermano, la prueba con la que está pasando usted ahorita no es algo extraño. Algunos de nosotros ya la hemos pasado, ya la hemos vivido, ya la hemos superado y ahora estamos fortalecidos por el Espíritu Santo para la que sigue. Si es que el Señor no viene por nosotros antes, ¿verdad? Porque si viene por nosotros antes ya no va a haber otra. Pero si vivimos más tiempo aquí, ¿qué creen que vamos a encontrar más adelante? Más prueba. Entonces no les sorprendan. Versículo 13 de 1 de Pedro 4 dice: al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Partícipes de los sufrimientos de Cristo. A nadie nos han querido clavar en la cruz todavía, a nadie nos han agarrado a latigazos todavía, a nadie nos han puesto una corona de espinas en las sienes todavía, a nadie nos han apresado injustamente por predicar la palabra todavía, ¿verdad? Pero parece que para allá vamos, ¿verdad? Pero hemos sufrido, hemos pasado por los sufrimientos que Cristo tuvo que pasar mientras estuvo en carne humana aquí en la tierra, ¿no es cierto? Desprecio de otros, desprecio de sus hermanos mismos, ¿sí? La gente no creyendo que era quien decía ser, ¿sí? Acusándolo de cosas que no hizo, etcétera. Todos hemos pasado por esos sufrimientos. Entonces vamos a pasar por esos sufrimientos, vamos a ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se manifieste,
para que cuando la gloria para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Sí, entonces, en aquel tiempo estaban persiguiendo a los cristianos, matándolos por su fe. Sí, todavía no llegamos a eso aquí en este país. En otros países muy cercanos, como es el vecino que tenemos al sur y el vecino que tenemos al norte, los cristianos han sido ya bastante perseguidos, y Centro Sudamérica también, en África, el Medio Oriente, China, Rusia, ni se diga. En Europa es el país el continente más postcristiano que puede haber en la tierra. Israel es uno de los lugares más seculares que hay en la tierra, aunque todavía hay mucha gente religiosa. Pero el mundo se está apartando más y más de Dios, se está dejando más y más. ¿Y saben qué? Si Dios retrasa su venida, quizás nosotros tengamos que pasar por algunos de los verdaderos sufrimientos de Jesucristo. Dios guarde el oro, amén. Entonces hay que predicar para que se convierta la gente, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 9 al 11, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, leemos lo siguiente. Pero ustedes, a pesar de las aflicciones, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que puedan estar pasando, ustedes manténganse como firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Versículo 10. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Amén. Versículo 11 dice, a Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado, oh Dios, en el momento que creímos en ti. Y es por ese Espíritu y su testimonio a nuestro espíritu que hoy sabemos que somos hijos tuyos. Y sabemos que si somos hijos tuyos, somos herederos tuyos y coherederos con Cristo, de todas las cosas y bienes que tú le has dado a Él. Sin embargo, vemos en tu palabra, oh Dios, que aunque el Espíritu Santo está en nosotros y quiere dirigirnos y guiarnos a toda verdad y llevarnos a los lugares y cosas que tú deseas que practiquemos y hagamos, tenemos la habilidad de rechazar esa dirección, de rechazar ese guía, de rechazar tu voluntad, Señor. Danos corazones dóciles, oh Dios, corazones moldeables, que cuando veamos o escuchemos o sintamos que tu Espíritu nos está guiando a una verdad, Señor, que lo confirmemos con tu palabra y que una vez confirmado con tu palabra, con toda confianza y sin ningún temor, nos demos a la tarea de seguir esa dirección, Señor. Hay veces en las que tu Espíritu nos guía, nos dirige a hacer cosas que no nos parece que sean las correctas, pero si están de acuerdo a tu palabra, podemos confiar en que es lo correcto y podemos entonces ponerlo en práctica. Señor, ayúdanos a estar completamente seguros en nuestro corazón que por nuestra fe en Cristo ahora somos hechos hijos tuyos. Y que cada vez que leemos tu palabra, Señor, el Espíritu confirma las diferentes cosas que tú quieres sean confirmadas en nuestro corazón y ayúdanos, oh Dios, a poder someternos a ellas. Padre, pongo a tu pueblo en tus manos aquí hoy, tanto los que están aquí con nosotros, entre nosotros, como aquellos que nos están viendo por las redes sociales, ya sea Facebook o YouTube, Señor. Que todos y cada uno de nosotros aprendamos a someternos a tu soberana voluntad. Y que podamos, Señor, siempre vivir confiados en que pase lo que pase. Somos hijos tuyos por encontrarnos en Cristo. Y que no hay nada que pueda, Señor, hacernos que perdamos ese estatus de hijo. Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a seguir aprendiendo más acerca de ti, de tu amor por nosotros, y que siempre estemos dispuestos a someternos a tu voluntad. Padre, si hubiera alguien entre nosotros que todavía no dobla la rodilla y si hubiera alguien que nos está viendo que todavía no acepta el perdón
que ofreces en Cristo. Señor, que hoy sea el día de salvación para ellos, que hoy sea la hora aceptable, que doblen la rodilla y confiesen con su boca que Jesús es el Señor y que crean en su corazón que tú lo resucitaste de los muertos para la gloria de Dios el Padre. Gracias, Padre, gracias te damos por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, y anticipamos ya que cosas gloriosas harás en y a través de tu iglesia para la honra y gloria del nombre de Jesucristo. Y es en ese nombre glorioso que pedimos todas estas cosas. Y el pueblo de Dios dice...